¿Sabías que la educación de adultos, a pesar de ser una de las formas más antiguas de enseñanza, sigue evolucionando y revolucionando nuestras sociedades? Hoy exploraremos cómo este vino nuevo se adapta a los odres viejos. Desde los antiguos tiempos de Sócrates y Cristo hasta la crisis de la Revolución Francesa y las guerras mundiales, la educación de adultos ha sido clave para el desarrollo personal y social. En la actualidad, la educación de adultos ha renacido con vigor, adaptándose a los desafíos de la era moderna. Ahora es una herramienta esencial para la integración social y el crecimiento continuo, es decir, una educación permanente. El conocimiento de la psicología del adulto revela que aprender es un proceso continuo. A cada edad le corresponden intereses y necesidades específicos, desde la formación personal hasta el enriquecimiento personal. ¿Cómo afecta el estado emocional en el aprendizaje de adultos? Pues la extrema nerviosidad puede afectar el aprendizaje en adultos, pero estas dificultades son superables. Para un aprendizaje eficaz es esencial que las experiencias sean significativas. La significación es clave. Si el material no tiene relevancia para el adulto, el aprendizaje se ve limitado. También es crucial la comprensión inicial. El adulto debe entender el contenido desde el principio. Además, el ritmo personal de aprendizaje varía. Las diferencias individuales y la experiencia previa influyen en cómo se asimila el conocimiento. Los métodos de enseñanza deben adaptarse a las necesidades del adulto, priorizando la significación, la comprensión y la participación. La educación de adultos debe considerar sus motivaciones y necesidades únicas. La participación activa y la relevancia personal son esenciales para un aprendizaje efectivo. Así, el adulto no solo aprende, sino que encuentra sentido en su experiencia. Así, ya sea que éste esté buscando mejorar sus habilidades profesionales, desarrollar su potencial personal o simplemente disfrutar de nuevos conocimientos, la educación de adultos sigue siendo una de las fuerzas más revitalizantes de nuestra sociedad. Continuando con la explicación, vamos a pasar a la lectura de la perspectiva de género en la educación superior, desafíos y soluciones. Incluir la perspectiva de género en la educación superior busca eliminar la discriminación y los estereotipos sexuales. Este proceso no solo ajusta contenidos, sino que transforma la dinámica institucional hacia una equidad real. El sexismo se ha vuelto más sutil y difícil de detectar. Aunque las mujeres están cada vez más presentes, las prácticas sexistas persisten en las dinámicas cotidianas. El diseño curricular enfrenta desafíos como la resistencia al cambio y la necesidad de revisar prácticas arraigadas. Incorporar un enfoque de género requiere una auténtica convicción institucional, no solo acciones superficiales. La perspectiva de género debe estar integrada en todos los niveles y disciplinas del currículo. No es suficiente con incluirlo como un tema adicional. La UNESCO enfatiza en que la educación superior debe eliminar prejuicios de género y asegurar una representación equilibrada. Esto incluye fomentar la participación activa de las mujeres en todos los niveles. Incluir la perspectiva de género en el currículo enriquece la educación y promueve una sociedad más justa. La inclusión de la perspectiva de género es un desafío, pero también una oportunidad para transformar la educación superior y avanzar hacia una mayor equidad. Bien, ahora vamos a continuar con la explicación sobre el texto El educador complejo, una nueva perspectiva. Para comenzar, pensemos en la metáfora de la iluminación. Como decía Ortega y Gasset, a veces una nueva idea nos da una claridad repentina, ordenando el caos en nuestra mente. Este concepto de iluminación se relaciona estrechamente con el método en la educación. El método derivado de las palabras griegas meta, más allá, y odos, camino, es el camino que seguimos para alcanzar nuestros objetivos. Es un proceso de planificación que evoluciona con la práctica y el aprendizaje. Es decir,
No solo planificamos, sino que aprendemos y ajustamos a través del ensayo y error. Ahora bien, el método educativo se enriquece al incorporar elementos como programas, estrategias y acciones que fomentan el pensamiento complejo. Según Edgar Morin, en su obra Educar en la era planetaria, necesitamos un enfoque que considere la interconexión de diferentes elementos del conocimiento. La educación no solo es un proceso sistemático, sino también complejo. Incluye una variedad de aspectos desde el currículo hasta las dinámicas internas de la clase. Por eso, el método didáctico debe adaptarse a cada nivel educativo y a la evolución del estudiante. Los métodos didácticos varían según la materia y los objetivos. Por ejemplo, la enseñanza de matemáticas puede requerir métodos educativos, mientras que las ciencias sociales pueden beneficiarse de enfoques históricos y analíticos. Cada disciplina tiene su propia estructura y lógica propias del método. Además, el método didáctico debe considerar cómo aprenden los estudiantes, incluyendo factores emocionales y motivacionales. La interacción entre la cognición y las emociones es crucial para el aprendizaje efectivo. El educador mismo debe ser un modelo de adaptabilidad y crecimiento. La educación, la autoeducación y reflexión continua permiten a los docentes mejorar sus métodos y estrategias, convirtiéndolos en agentes de cambio del sistema educativo. La simplificación en el conocimiento se enfoca en seleccionar y procesar solo la información relevante, eliminando lo irrelevante. Computa lo que es estable y determinado, mientras evita lo incierto y ambiguo. El objetivo es producir un conocimiento claro y aplicable. Por otro lado, la complejización busca incorporar la mayor cantidad de datos e información concreta, reconoce y procesa lo variable, ambiguo y aleatorio. Este enfoque refleja un entramado cognitivo que permite al ser humano situarse en el centro de su propio mundo para conocerlo y comprenderse a sí mismo. El filósofo Edgar Morin aporta una visión enriquecedora, integrando la inteligencia artificial, la neurociencia y el pensamiento sistemático. Según Morin, el cerebro funciona como un ordenador con distintas instancias: informacional, simbólica, memorial, lógica y operativa. Cada instancia juega un papel crucial en el procesamiento de la información. Por ejemplo, la instancia informacional maneja la certeza y duda. La simbólica codifica información en signos. La memorial se encarga de la memoria. La lógica establece principios y reglas. Y la operativa gestiona la acción y solución de problemas. Con la evolución tecnológica, el pensamiento se ha vuelto multiprocesador. La capacidad de atención se diversifica, permitiendo la simultaneidad en la ejecución de múltiples acciones. Esto abre puertas a nuevas formas de creatividad y conocimiento, desdibujando las fronteras entre realidad y ficción. Además, el conocimiento se enriquece con la metacognición, la capacidad de pensar sobre nuestro propio pensamiento. La tecnología y los nuevos métodos de aprendizaje permiten desarrollar habilidades y enfoques innovadores, promoviendo un conocimiento que es dinámico y en constante evolución. La educación debe adaptarse a estos cambios, integrando métodos complejos que fomenten la creatividad y la adaptación. Kant afirmó que la educación debe proyectar el futuro de la humanidad, preparando a las generaciones para un mundo en constante transformación. Es crucial que los planes educativos no se limiten a la rigidez actual. En lugar de seguir un enfoque técnico curricular estricto, necesitamos estructuras flexibles que promuevan la interdisciplinariedad y la adaptabilidad, preparándonos para enfrentar los desafíos del futuro. Como señala Ortega y Gasset, el verdadero mundo es complejo y exige un entendimiento profundo. Debemos abrirnos a esa complejidad y no conformarnos con una visión simplificada de la realidad. La educación debe guiarnos en esta exploración constante y en la búsqueda de un conocimiento más complejo y enriquecedor. Bien,
Ahora vamos a explorar un concepto clave en la educación superior, que es la formación universitaria basada en competencias. Este enfoque, aunque tiene sus raíces en el siglo XIX, es más relevante que nunca en la educación moderna. La educación basada en competencias no es nueva. Comenzó a tomar forma a finales del siglo XIX en Estados Unidos, con la incorporación de experiencias prácticas en cursos de ingeniería. Este enfoque se popularizó en la década de 1970, gracias a David McClelland de la Universidad de Harvard, quien identificó que el desempeño laboral exitoso dependía más de las competencias personales que de los conocimientos académicos o experiencia previa. Durante los años 80, países como Inglaterra y Australia adoptaron este enfoque para mejorar la eficiencia y calidad de la capacidad laboral. En lugar de enfocarse solo en conocimientos teóricos, se buscaba preparar a los individuos para enfrentar los desafíos del trabajo real, valorando las habilidades transversales como la gestión de recursos, las relaciones interpersonales y el dominio tecnológico. Hoy en día la educación basada en competencias ha ganado terreno, especialmente en América Latina. Desde los años 60 se han desarrollado diversos programas como el Plan Cooperativo en Chile, que buscan no solo impartir conocimientos, sino también desarrollar habilidades prácticas y actitudes alineadas con las necesidades del mercado laboral. Pero, ¿qué entendemos por competencia? Esta es la capacidad de aplicar conocimientos en contextos específicos para resolver problemas reales. No se trata solo de adquirir información, sino de saber cómo usarla efectivamente. Esta capacidad se desarrolla a través de experiencias prácticas y es esencial para adaptarse a los cambios y desafíos en el entorno laboral. Primero veamos las competencias generales. Estas se dividen en tres categorías principales. Competencias básicas son las habilidades fundamentales que aprendemos desde el inicio de nuestra educación, como la lectura, la escritura y el cálculo. Estas competencias son esenciales para acceder al mercado laboral. Competencias genéricas incluyen habilidades más amplias, como trabajar en equipo, planificación y negociación. Estas competencias se aplican en diversos contextos y son muy valoradas en el ámbito profesional. Competencias específicas. Son habilidades técnicas relacionadas directamente con una ocupación particular, como operar maquinaria especializada o formular proyectos de infraestructura. Son menos transferibles a otros campos. Hablando de competencias laborales, estas son cruciales para realizar un trabajo con éxito. Se basan en conocimientos, actitudes y destrezas específicas y suelen ser acumulativas. Para un buen desempeño se requiere una combinación de competencias básicas, genéricas y específicas. Para identificar estas competencias existen tres métodos principales. El primero, análisis constructivista. Examina el trabajo en su dimensión dinámica y se centra en cómo el empleo es vivido por la persona que ocupa el puesto. La segunda, análisis funcional. Desglosa las funciones productivas y evalúa los conocimientos y actitudes necesarios para un desempeño competente. Y por último, análisis ocupacional. Identifica actividades y requisitos técnicos mediante la observación y estudio y se utiliza frecuentemente para diseñar currículos basados en competencias. Las competencias universitarias de ingreso, aunque diferentes de las competencias profesionales, son fundamentales. Incluyen la formación personal, la capacitación para la producción y el trabajo, y la preparación para la vida social. El proyecto Turing, que comenzó en Europa y se extendió a América Latina, es crucial aquí. Este proyecto ayuda a alinear los programas educativos con las competencias requeridas, enfocándose en resultados de aprendizaje que combinan conocimientos, habilidades y actitudes. Para implementar un currículo basado en competencias es esencial definir claramente las competencias esperadas al final de la carrera. Esto se puede hacer mediante módulos específicos o listado de contenidos. De esta manera concluimos con la explicación. Muchas gracias por su atención.